¿Cuál es la finalidad del Centro de Estudios Asiáticos? El centro se fundó para propiciar el conocimiento y el acercamiento con los países asiáticos. Y en una primera etapa se está trabajando en particular con 4 países, que son China, Japón, Corea y la India. ¿Qué tanto interés observa en la sociedad sobre China? China ahorita es el protagonista a nivel de la economía global. De hecho, hablar de China es definir lo que es economía global. Muchos autores incluso sostienen que China es uno de los factores más importantes de lo que ahora se conoce como economía global. Otros autores sostienen que China es consecuencia de eso. En cualquiera de los dos casos, ahí está, es China, y en ese sentido, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del público en general, China ha ganado muchísimo interés por parte de toda la sociedad. ¿Cuáles son las diferencias en las generalidades entre la cultura china y mexicana? Bueno, pues las diferencias son eh, profundamente estructurales. La cultura china tiene, le da mucho valor a las cuestiones ancestrales. O sea, siendo una cultura tan antigua, uno podría pensar que, como quizás sucede en el caso de países latinoamericanos en vías de desarrollo, eh, en donde lo que sucedió hace 500, 600 años tiende a olvidarse, porque esa es la dolorosa realidad. En el caso de los chinos, que es una cultura milenaria, no se tiende a olvidar, al contrario, lo tienen muy presente y son muy orgullosos de su cultura ancestral. Yo diría que ahí se marca una gran diferencia. Segundo, bueno, pues también tiene que ver con la diversidad del ambiente. China es un país enorme, México no. Entonces, nosotros sabemos que las diferencias culturales dentro de México se pueden asociar con la región. Hablamos del norte, del sur, del centro. Pues eso nos da una idea de las diferencias culturales que puede haber dentro de China y luego llevémoslas al plano comparativo. Eh, ¿En qué se parecerían la cultura china y la cultura mexicana? Bueno, pues se parece mucho en la cuestión del nivel de desarrollo. En ese sentido, el empresario chino, el empresario mexicano son muy emprendedores, para la redundancia, eh, aunque los aspectos culturales de cómo se hacen los negocios en China sí son radicalmente diferentes. Ese quizás sea el principal problema que podamos tener cuando queramos tratar con los chinos, las cuestiones culturales. Y finalmente, el idioma, la lengua es profundamente diferente. O sea, para alguien de América Latina, para un mexicano, tratar de aprender chino es extremadamente difícil. No es lo mismo que tratar de aprender inglés o italiano, en donde la cuestión de la caligrafía es muy familiar. Aprender chino o algún otro idioma asiático como el japonés o como el coreano implica irse inclusive a la base, ¿no? Entonces es otra diferencia abismal que incide sobre las cuestiones de diferencias culturales. ¿Cuáles fueron los factores determinantes para que China haya logrado un gran desarrollo económico? Definitivamente sus reformas, las reformas económicas que implantó a partir de los 70 más o menos, y que ahora ya van muy avanzadas, han sido determinantes. Su modelo de sistema político, que es un modelo de eh, planificación central, pero de economía de mercado, es una combinación muy interesante que les ha funcionado de maravilla. ¿Qué tipo de relación busca tener México con China? Bueno, hay mucho debate al respecto. Yo creo que la posición académica definitivamente es verlos como un socio y no como un competidor, como un aliado. Hay muchas cosas, hay muchos aspectos, no nada más comercialmente, en los cuales nos podemos beneficiar
tanto China como México. Entonces, más bien deberíamos de verlo como un aliado, no como un competidor. ¿Cuál es el objetivo de China ante México comercialmente hablando? Definitivamente, no nada más con México, es proveerse de bienes básicos. China ve a América Latina y a otros países de otro continente como África como proveedores de bienes básicos. China no se da abasto, a pesar de que es un país tan grande, no se da abasto en las cuestiones de básicos. Y está volteando a ver a México y a otros países de América Latina como Brasil, Chile, Argentina, para proveerse de dichos bienes. Nosotros no hemos todavía comerciado en ese sentido mucho con China, pero si volteamos a ver a Brasil, a Chile y a Argentina, vemos que China les está importando de esos países simplemente soya o minerales. ¿Qué le puede ofrecer México a China como socio comercial? Bueno, creo que nuestra ventaja competitiva y comparativa principal es nuestra ubicación geográfica. Es lo que yo creo que les podemos ofrecer a los chinos. Nuestra posición es inmejorable en ese sentido. Me refiero geográficamente. ¿Tendría algún beneficio un tratado de libre comercio? Sí, cómo no. No es tanto el beneficio que tenga, la cuestión es la negociación. Los beneficios de un tratado de libre comercio, pues hay que consultar la literatura respecto a los tratados, pero siempre se benefician mutuamente los países. Aquí el problema sería de la cuestión de la negociación, es que nosotros ya tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte y no sería tan fácil negociar un tratado de esa naturaleza con China. ¿De qué manera podría beneficiarse México del gran desarrollo económico que ha tenido China? China es el mercado potencial y yo diría que actual más grande del mundo ya. Aunque nuestro principal cliente son los Estados Unidos, China se está convirtiendo cada vez más en un mercado muy atractivo. Es un mercado enorme. Estamos hablando de por lo menos 350, 400 millones de consumidores en el nivel de medio, el consumidor de ingresos medios. Y a futuro se espera que esto crezca. Entonces es un mercado definitivamente muy atractivo. Por último, ¿algún comentario que quiera hacer sobre mi hipótesis planteada en el trabajo? Ya, las hipótesis para mí son contundentes, son directas, son de 3 líneas cuando mucho. La hipótesis central que plantea me parece bastante válida, en donde lo que se está planteando, como lo veo yo, es por qué China tiene el éxito económico que tiene. Ustedes plantean ahí que se debe al tamaño del país, que se debe a las reformas, aunque no lo dicen de esa manera, que se debe al sistema político. Muchísimas gracias, doctor Villesca, por esta entrevista y por su tiempo. No hay de qué, al contrario. Muchas gracias.